Vamos a iniciar nuestra práctica de hoy con la instalación de TextBlock. Bueno, vamos a colocar este apartado para iniciar nuestra instalación. Recuerden, abren un nuevo código y comienzan a ejecutarlo. Muy sencillo, muy práctico. Es importante que activen su librería de Drive para iniciar esa comparación y tengan su documento no en Word, sino en un documento de bloc notas. Bueno, como podemos ver, después de instalado, tenemos que colocar este apartado, pero no olvidemos que el archivo tiene que estar en el mismo directorio de Colab, si no, no nos va a funcionar. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Tenemos dos opciones, con Drive, o lo podemos subir directamente aquí en archivos. Aquí pusimos nuestro texto, le damos la dirección y comenzamos nuestra sección con nuestro directorio. Bueno, tienes que recordar que para utilizar esta biblioteca tienes que tener un recurso Punks necesario para que funcione el TextBlock. Esto se debe a que no se puede descargar el tokenizador de sentencias Punk, P-U-N-T-K utilizado por TextBlocks. Para solucionar esto, vamos a colocar este apartado que nos proporciona el código y vamos a ejecutarlo nuevamente. Con esto estamos descargando y podemos iniciar ahora sí nuestro conteo de palabras. Muy sencillito. Cuando ya tenemos esto, ahora sí podemos iniciar nuestro conteo de palabras, que es muy sencillo. Recordemos que tenemos que ir nuevamente a el lugar donde tenemos nuestro texto, ¿cierto? Iniciar nuestro conteo de palabras. Vamos a poner conteo de palabras. Para recordar que es el conteo de palabras, vamos a imprimir conteo de palabras y vamos a comenzar. Esto muy sencillo, muy práctico. Como podemos observar, ya nuestro conteo está listo. Vemos nuestro conteo de palabras, esta cantidad de palabras. Algo que tenemos que recordar es que para usar esta biblioteca tenemos que además instalar otros recursos que nos van a permitir ir etiquetando e imprimiendo, ¿listo? Entonces tenemos que descargar diferentes recursos NLTK. Entonces aquí vamos a importar NLTK para iniciar nuestra aproximación a empezar a categorizar y demás. Entonces aquí lo vemos que se está instalando. No olvidemos también que tenemos que instalar lo que habíamos colocado de punts. Vamos instalando, vamos completando nuestra biblioteca para que quede súper claro. Y ahora sí, entonces el código que vamos a colocar es un código muy sencillo. Recordamos nuevamente la ruta. Yo quiero colocar una y otra vez la ruta para que no se nos olvide. Comenzamos a verbos por palabras en etiquetas, imprimir verbos encontrados. Y aquí podemos empezar a ver los verbos encontrados. Evidentemente los verbos que vamos encontrando son en inglés. Súper sencillo, súper claro. Vamos a revisar otro tipo de categorías. Vamos ahora con los pronombres. Nuevamente, les recuerdo, esto no es necesario hacerlo todas las veces. Sin embargo, quiero repetirlo una y otra vez para que no olviden las rutas a trabajar. Tienen que tener un LTK, ¿cierto? Tienen que descargar el PONS del NLTK, tienen que descargar el Perceptron del NLTK y tienen que importar. Recuerden, encontrar la ruta tiene que estar específicamente en la misma dirección donde esté su Colab. Ahí comenzamos. Vamos a revisar los pronombres. ¿Listo? Entonces, ¿qué necesitamos? Pronombres igual palabra por palabra, etiqueta en post, sí, etiqueta. Bueno, entonces ahí vemos el código. Copiamos este código, pronombres encontrados por pronombres impronombres. Vamos a imprimir los pronombres. Ahí se están encontrando. Súper sencillo, súper claro. ¡Qué felicidad! Aquí es donde nos preguntamos qué otras cosas podemos hacer. Bueno, ya sabemos cómo podemos hacer pronombres, ya sabemos cómo podemos elegir verbos. Miren que no hay diferencia si hacemos el código en español o en inglés. Nos responde fácilmente en inglés a pesar del texto ser en español lo que estamos escribiendo en términos de que le estamos llamando conteo de palabras. No hay problema, reconoce el texto sin problema. Entonces, vamos con otras cosas.
Nuevamente, recuerden la ruta. Yo coloco toda la ruta completa para que no se nos les olvide, pero esta vez vamos a hablar de los adverbios, ¿cierto? Vamos a hacer los adverbios y aquellas etiquetas que nos representen adverbios, porque eso también nos permite hacer adverbios. Entonces empecemos a imprimir adverbios encontrados en el texto. Vamos a ver cómo nos sale. Vamos a ir mirando. Súper sencillo. Aquí tenemos los adverbios. No podríamos ser más felices. Continuemos con esta aventura y hallemos los determinantes. Yo siento que esta biblioteca nos permite demasiado la librería, porque muchas veces quisiéramos encontrar en una acción de tutela, pasa, los derechos, de qué derechos están hablando, entonces podemos buscar esos elementos. Siento que podemos encontrar, ya que hemos hablado de cómo podríamos esto integrarlo a la vida cotidiana, las palabras repetidas, miren lo fantástico que es. Nuevamente, yo les pego toda la ruta, no es necesario porque me parece ideal que no se nos olvide, siento que por la repetición se nos va grabando. Ponemos blog igual text, text blog, texto, post tag, blog.tag, determinantes, palabras por determinantes, imprime determinantes encontrados y vamos a ejecutarlo. Ahí tenemos los determinantes. Increíble. Súper sencillo. Esto nos hubiéramos dado horas. Bueno, seguimos con los sustantivos. Me parece clave los sustantivos. No sé ustedes qué dicen. Retomamos entonces lo mismo, el tag, sustantivos, palabras por palabra, en fin, sustantivos encontrados. Siento que es demasiado sencillo, es literalmente una actitud repetitiva, pero que nos ayuda tanto. Sería bueno como complejizarlo. Aquí encontramos todos los adjetivos, digo sustantivos, perdón. Bueno, ahora sí vamos a complejizarlo. Yo siento que estos elementos hay que complejizarlos porque pues en la vida vamos a encontrar situaciones complejas. Entonces vamos a revisar lo que es la repetición de palabras, qué palabras se repiten más. Ahorita estábamos hablando de esas repeticiones, entonces podríamos, por ejemplo, ¿qué derechos se repiten más? Bueno, este código es muy importante. Como podemos, palabras, dice conteo de palabras, ¿cierto? Palabras repetidas, conteo, guión bajo, palabras, ¿cierto? Imprimir palabras repetidas. Bueno, entonces aquí vamos a ver cómo van las palabras repetidas. Bueno, podemos ver cuáles son las palabras que más se repiten. Este código literalmente obtiene todas las, o sea, lee todas las palabras del texto, luego utiliza la clase counter, un módulo de collection para contar las frecuencias de cada palabra. Después utilizará el modo mouse-com de counter para obtener las palabras más repetidas. En este ejemplo se muestran 10 palabras más repetidas que puedes ajustar el número cambiando el argumento según las necesidades. Entonces puedes cambiar por completamente el argumento. Veamos un ejemplo de un cambio del argumento. Este lo hice fuera de cámara simplemente para que nos quede tiempo para otras actividades. Entonces, por ejemplo, cambiamos el número de argumentos de números de palabras repetidas según las necesidades. Esta vez no queremos, pues no, aquí nos salen que son 10 las más repetidas, pero esta vez quisimos nomás que nos señale 4 más repetidas, 5 más repetidas, dependiendo. ¿Listo? Vamos a complejizarlo aún más, ya sabemos cómo sacar palabras más repetidas, pero ¿qué tal esas palabras sean netamente verbos más repetidos? Entonces, verbos, palabra por palabra, entonces conteo de verbos, counter verbos, número de verbos más repetidos, 5, cambia según las necesidades, lo que tú necesites, verbos repetidos, conteo de verbos, vamos a ver cuáles son los verbos más repetidos, imprimir, recuerden, este es el código. Y pues a mí me parece muy importante que tengamos esto en cuenta porque básicamente nos permite ver esos verbos más repetidos, esa frecuencia de verbos más repetidos. Vamos a ver. Sería muy útil, por ejemplo, que como en mi compañera estamos revisando la enseñanza del inglés como segunda lengua, podríamos revisar este texto para qué niveles nos sirve. Yo siento que nos sirve para un nivel A2. Si se dan cuenta, la mayoría son verbos en pasado. Uno ve los verbos más repetidos son verbos en pasado y pues el verbo cero estar, el do, entonces también está el do, entonces como se dan cuenta 228 veces el was. Siento que podríamos utilizar muchas de estas oraciones, muchos de estos elementos del texto para poder construir un apartado de una actividad en inglés, ya que queremos como revolucionar esa enseñanza de la segunda lengua. Vamos a un nivel aún más complejo.
porque en la vida hay que complejizarlo todo para volverlo todo mucho más sencillo y entenderlo en términos sencillos. Entonces vamos, este código va literalmente a hacernos bastantes apartados súper importantes. ¿Listo? Entonces recuerden, nosotros decidimos con mi compañera hacer como todo para que ustedes salgan de aquí cansados de ver una y otra vez los procesos de instalación y así nunca se les vaya a olvidar. Con este código vamos a realizar lo siguiente. Pues además de leer el contenido, se crea y crear un objeto en textbox, se tokeniza el texto en palabra y se realizan las etiquetas, se filtra y se cuentan los verbos, sustantivos, adjetivos utilizando comprensión de listas de clases contain, se obtienen las palabras más repetidas de cada categoría. Esto nos va a resumir todo lo que llevamos haciendo. El número configurable, utilizando el método mouse-common de counter, se imprimen los resultados para los verbos sustantivos más repetidos. Este código te permite realizar un análisis muchísimo más detallado del texto, mostrando las palabras más repetidas en cada categoría gramatical. Pero entonces esto en general es resumir todo lo que hicimos en un solo código. Entonces, realizar las etiquetas, aquí decidimos cómo ponerles para que ustedes puedan ver cómo se van haciendo las cosas, se filtra y se contan los verbos, se filtran y se contan los sustantivos, se imprimen los resultados y ya. Imprimir, imprimir, imprimir verbos más repetidos, imprimir sustantivos más repetidos, imprimir adjetivos más repetidos. Así de sencillo. Bueno, entonces continuando con nuestra actividad, como les digo, nosotras queremos aquí integrar las humanidades digitales con la enseñanza del inglés. Que el estudiante pueda hacer un libro, que su libro sea interactivo, el libro con el que está trabajando, y pueda aprender lenguaje natural mientras está aprendiendo segunda lengua. Para este código, lo que necesitamos, como siempre, tokenizar el texto, realizar la etiqueta POS para cada oración, socializar las palabras claves al usuario, eso ya lo habíamos como revisado, filtrar las oraciones que contienen las palabras claves, hacemos el apartado del código de contar las palabras más repetidas en las oraciones filtradas, el número de palabras repetidas, y ahora sí, vamos con el apartado de imprimir las oraciones filtradas y las palabras repetidas. Entonces, vamos a ver cómo funciona. Como pueden ver, aquí tenemos la actividad, ingresar la palabra clave separada por comas, entonces palabras clave separadas por comas. Nosotros únicamente queremos trabajar was porque como nos dimos cuenta en las atenciones filtrados y ejecuciones que hicimos, es un verbo que se repite un montón. Vamos a ver qué analiza. Miren, aquí encontramos las oraciones que tienen una construcción con was. Esto hace que el estudiante no solo tenga la oportunidad de relacionarse con las palabras, sino también con las oraciones, en qué elementos las puede encontrar, es que juegue con el texto. El estudiante también puede jugar con el texto. Además, nos dice las palabras más repetidas en las oraciones filtradas. Aprovechando, entonces, was, usualmente con qué lo vamos a encontrar más según el texto que estamos trabajando. Para terminar, queremos hacer como un último código que nos pareció interesante y que tiene que ver pues con la enseñanza del inglés y consiste en contar y mostrar las palabras más largas y las palabras más cortas en un archivo. Entonces esta actividad que utiliza nuevamente TextBlock, recuerden, para tokenizar el texto en palabras y obtener sus longitudes. Luego se cuentan estas longitudes de palabras y se identifican las palabras más largas sobre las más cortas. Las palabras más largas se imprimen con la selección palabras más largas y las palabras más cortas se imprimen con la selección palabras más cortas. ¿Listo? Esta actividad ayuda a los estudiantes de verdad a desarrollar la habilidad de vocabulario y comprender la diversidad de longitudes en las palabras del idioma inglés. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar nuestro apartado, ya que pues les expliqué un poco el código.
En esto tuvimos un problema y es que básicamente recuerda que pues las palabras más cortas de este archivo evidentemente van a ser unos guiones y demás porque es un archivo que tiene estos elementos, pero pues si estuviéramos trabajando una base de datos que tuviera solo palabras y verbos sería pues muy distinto. Agradecemos enormemente pues su participación y espero les haya gustado este pequeño curso súper rápido de esta hermosa librería.